$8 millones. Esa fue la cifra exacta que Ismael El Mayo Zambada pagó para mantenerme con vida cuando mis propios hermanos ya habían firmado mi sentencia de muerte. 8 millones en efectivo, entregados en maletas de piel italiana para comprar mi protección mientras el cártel de Tijuana que yo mismo ayudé a construir negociaba mi ejecución con sicarios del cártel del Golfo. Mi nombre es Francisco Javier Arellano Félix, pero en las calles de Tijuana, Culiacán y Los Ángeles me conocieron como El Tigrillo. Y lo que voy a contarte no es una historia de redención ni de arrepentimiento. Es la confesión de un hombre que vivió 37 años, creyendo que la sangre era más espesa que el dinero, hasta que descubrió que en este negocio la sangre es exactamente lo que se vende más barato. Nací en 1964 en Culiacán, Sinaloa, en una familia que no era pobre, pero tampoco nadaba en la riqueza. Mi padre era un hombre trabajador, honesto hasta donde la honestidad te permite sobrevivir en una ciudad donde el narco ya controlaba todo desde los años 70. Teníamos para comer, para vestirnos, para ir a la escuela. Éramos 7 hermanos. Yo era el quinto, el del medio, el que nadie notaba demasiado. Mi hermano mayor, Francisco Rafael, ya mostraba esa ambición desmedida desde chamaco. Benjamín era el cerebro, el que planeaba todo con frialdad de ajedrecista. Ramón era la violencia pura, un psicópata funcional que disfrutaba el miedo en los ojos ajenos. Eduardo era el encantador, el que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y las hermanas, Enedina y Alicia, eran la fachada perfecta de respetabilidad que necesitábamos. Yo era el soldado, el ejecutor silencioso, el que hacía el trabajo sucio sin hacer preguntas ni exigir crédito. Mi vida cambió para siempre un jueves de julio de 1980. Tenía 16 años y trabajaba ayudando a mi tío en un taller mecánico en las afueras de Culiacán. Ganaba una miseria, 300 pesos a la semana, las manos siempre negras de grasa, el cuerpo adolorido por cargar refacciones pesadas bajo un sol que derretía el asfalto. Ese día llegó Ramón al taller manejando una Suburban negra, vidrios polarizados, rines cromados que brillaban como espejos. Bajó usando lentes oscuros y botas de piel de víbora, que debían costar más que todo lo que yo ganaría en 6 meses. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa torcida que siempre usaba antes de hacer una propuesta que sabías que cambiaría tu vida. Tigrillo, me dijo, usando ese apodo que me había puesto desde niños, porque decía que yo era pequeño pero agresivo cuando me provocaban. ¿Cuánto te pagan aquí? ¿300 pesos semanales por arruinarte la espalda? Me ofreció un cigarro. Yo no fumaba, pero lo tomé de todas formas, intentando parecer más hombre de lo que era. Necesito a alguien de confianza para un trabajito sencillo. 3 horas, máximo 4. Te pago 5,000 pesos en efectivo, hoy mismo. 5,000 pesos. Era más de lo que ganaba en 4 meses. Me limpié las manos en el overol y le pregunté qué tenía que hacer. Aunque ya sabía que fuera lo que fuera, iba a hacerlo. No por valentía ni por ambición desmedida, simplemente porque estaba cansado de ser invisible, cansado de ver cómo mis hermanos mayores se paseaban en camionetas del año mientras yo compartía una bicicleta destartalada con mi hermano menor. El trabajo era simple en teoría. Ramón había interceptado un cargamento de cocaína que pertenecía a un distribuidor independiente, un tipo llamado Jesús Labra Avilés, que operaba en la zona de Navolato sin pagar piso ni rendir cuentas a nadie. Ese era su error fatal. En Sinaloa no existían los operadores independientes. O te alineabas con una organización o te convertías en cadáver. Labra había elegido la soberbia y ahora Ramón necesitaba darle una lección que resonara por todo el estado. Mi trabajo era manejar, solo eso. Manejar una camioneta pick-up blanca hasta una casa de seguridad en las afueras de Navolato
esperar afuera con el motor encendido mientras Ramón y otros 3 tipos entraban. Y luego conducir de regreso a Culiacán, sin hacer preguntas ni voltear a ver qué traían en la parte trasera. ¿Puedes hacer eso, Tigrillo? ¿Manejar y mantener la boca cerrada? Ramón me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza suficiente para que entendiera que no era realmente una pregunta. Porque si no puedes, mejor dímelo ahora y busco a otro. Pero si aceptas y me fallas, si te pones nervioso y haces alguna pendejada, no hay vuelta atrás. ¿Me entiendes? Asentí. Claro que entendía. En Sinaloa todos entendíamos ese lenguaje desde que aprendíamos a caminar. Esa noche manejé durante 40 minutos por carreteras oscuras, sin iluminación, con las manos sudando tanto que el volante se me resbalaba. Ramón iba en el asiento del copiloto limpiando una pistola 9 milímetros con un trapo que olía a aceite de motor. Atrás venían Miguel Ángel Félix Gallardo, que en ese entonces ya era una leyenda del narcotráfico sinaloense, y 2 sicarios cuyos nombres nunca supe y que no hablaron durante todo el trayecto. Llegamos a la casa poco después de las 11 de la noche. Era una construcción modesta, de ladrillo rojo sin terminar, con una cerca de alambre oxidado y un perro flaco amarrado a un poste que ni siquiera ladró cuando nos acercamos. Ramón me ordenó que diera vuelta a la camioneta, que la dejara apuntando hacia la salida. Motor encendido, luces apagadas, y no voltees. Bajaron los 4. Escuché cómo pateaban la puerta. Gritos. Una mujer chillando. 2 disparos secos que hicieron eco en la noche silenciosa del campo. Luego silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. 15 minutos después, volvieron arrastrando 2 cuerpos envueltos en cobijas viejas. Los aventaron en la caja de la pick-up como si fueran costales de cemento. Ramón subió sonriendo, guardando la pistola en la parte trasera del pantalón. Bien, Tigrillo. Ahora maneja con calma. Respeta los límites de velocidad. Si nos para la policía, déjame hablar a mí. Conduje de regreso a Culiacán, sintiendo cómo cada bache hacía que los cuerpos en la parte de atrás rebotaran con sonidos sordos y húmedos. El olor a sangre y pólvora se filtraba por la ventanilla trasera de la cabina. Nos detuvimos en un terreno baldío cerca del río Tamazula. Entre los 4 arrastraron los cuerpos hasta la orilla y los tiraron al agua. Uno de los sicarios prendió fuego a las cobijas. Ramón encendió un cigarro. Me ofreció otro. Y esta vez lo acepté porque necesitaba hacer algo con las manos que no paraban de temblar. ¿Ves qué fácil fue? Ramón echó el humo hacia el cielo estrellado. 3 horas de tu tiempo, 5,000 pesos. Y lo único que tuviste que hacer fue manejar y no cagarte en los pantalones. Sacó un fajo de billetes del bolsillo de su chamarra y me lo puso en la mano. Eran billetes de 500 pesos, nuevos, crujientes. Mañana ven a la casa. Benjamín quiere hablar contigo. Dice que tienes potencial, que puedes ser útil. ¿Te interesa ganar dinero de verdad o prefieres seguir oliendo a aceite quemado el resto de tu vida? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama contando y recontando los billetes, sabiendo que acababa de cruzar una línea que no tenía regreso. Al día siguiente renuncié al taller mecánico. Mi tío me miró con decepción, pero no me detuvo. En Sinaloa todos sabían cuándo alguien entraba al negocio. Se veía en los ojos, en la forma de caminar, en el dinero nuevo que de repente traías en los bolsillos. La reunión con Benjamín fue en una casa de seguridad en la colonia Guadalupe. Era una residencia de clase media alta, nada ostentoso, con jardín bien cuidado y una reja negra de herrería. Por dentro parecía la casa de cualquier familia respetable. Muebles de madera barnizada, fotografías en las paredes, hasta un crucifijo en la sala. Benjamín me recibió en el comedor,
sentado frente a una taza de café y un plato de pan dulce que no tocó durante toda nuestra conversación. Tenía 28 años, pero la forma en que hablaba, pausada, midiendo cada palabra, te hacía sentir que estabas frente a alguien mucho mayor. Francisco Javier. Usó mi nombre completo, algo que casi nadie hacía. Ramón me cuenta que ayer hiciste tu primer trabajo sin problemas, que seguiste instrucciones, que no hiciste preguntas innecesarias, que no te pusiste nervioso. Asentí sin decir nada. Benjamín continuó. En este negocio hay 3 tipos de personas. Los que hablan mucho y no sirven para nada. Los que son buenos para una sola cosa y se vuelven desechables. Y los que aprenden rápido, se adaptan y entienden que esto es un negocio de largo plazo. Se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Yo creo que tú puedes ser del tercer tipo. Eres familia. Eso ya te da una ventaja, pero la familia no significa lealtad automática en este mundo. Significa que tengo expectativas más altas contigo que con cualquier pendejo que levanto de la calle. Me explicó la estructura del negocio como si estuviera dándome una clase de economía. El cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, controlaba la mayor parte del tráfico de cocaína colombiana que entraba a México para distribuirse en Estados Unidos. Félix Gallardo era el jefe de jefes, el que negociaba directamente con los colombianos del cártel de Medellín y del cártel de Cali. Pero el territorio era demasiado grande para que una sola persona lo controlara todo. Por eso Félix Gallardo había dividido las plazas entre sus operadores más confiables. Tijuana, la plaza más valiosa por su proximidad a California, nos la había dado a nosotros, a los Arellano Félix. Tijuana mueve más dinero que cualquier otra frontera. Benjamín desplegó un mapa de México sobre la mesa. Cada semana cruzan toneladas de cocaína, marihuana, heroína. Los gringos tienen un apetito insaciable. Nuestra ventaja es la ubicación geográfica y la corrupción del lado americano. Tenemos agentes de la DEA, de aduanas, de la patrulla fronteriza en la nómina. Pero necesitamos expandir la operación. Necesitamos gente que pueda hacer el trabajo pesado sin llamar la atención. Me ofreció mi primer puesto oficial. Coordinador de logística para los túneles que estábamos construyendo debajo de la frontera. Mi responsabilidad sería supervisar el movimiento de trabajadores, asegurarme de que las excavaciones avanzaran según el calendario, eliminar cualquier problema que surgiera. El pago era de 50,000 pesos mensuales, más bonos por cada cargamento exitoso. A los 16 años, yo ganaría en un mes lo que mi padre ganaba en un año trabajando honestamente. Los primeros 6 meses fueron de aprendizaje brutal. Me mudé a Tijuana con Ramón, quien se convirtió en mi mentor en las artes de la violencia organizada. Compartíamos un departamento en la zona Río, un lugar que desde afuera parecía habitado por jóvenes profesionales normales. Por dentro era un arsenal. Fusiles AK-47 colgados en las paredes como si fueran cuadros decorativos. Cajas de municiones apiladas en el closet. Chalecos antibalas tirados en el sofá. Ramón me enseñó a disparar en un rancho abandonado en las afueras de Tecate. La violencia es una herramienta, no un juego. Me puso un cuerno de chivo en las manos. La usas cuando es necesaria, rápido y sin dudar. El que duda, muere. El que disfruta demasiado, se vuelve descuidado y también muere. Tú tienes que estar en el punto medio, frío, pero efectivo. Practiqué hasta que mis hombros quedaban adoloridos del retroceso. Aprendí a limpiar las armas con los ojos cerrados, a identificar el calibre por el sonido del disparo, a calcular distancias y ángulos de tiro. Pero más importante que todo eso, aprendí a leer a las personas, a identificar quién era confiable y quién estaba buscando una oportunidad para traicionarte, a detectar el miedo antes de que se convirtiera en acción, a saber
cuando alguien estaba mintiendo solo por cómo respiraba. Mi primer asesinato real. No solo manejar una camioneta mientras otros hacían el trabajo. Ocurrió 3 meses después de mudarme a Tijuana. Un distribuidor local llamado Arturo Páez Martínez había comenzado a cortarnos la cocaína con levamisol, un desparasitante para ganado, para estirar el producto y quedarse con la diferencia. Esto no solo era robo directo, era una estupidez suicida, porque la cocaína adulterada causaba problemas de salud en los consumidores del lado americano, lo que atraía atención indeseada de las autoridades. Benjamín ordenó su ejecución como mensaje. Ramón decidió que yo sería el ejecutor. Es tiempo de que te manches las manos directamente, Tigrillo. Ya no puedes ser solo el chofer. Páez tenía 32 años, esposa embarazada, 2 hijos pequeños. Eso lo supe después. En el momento solo era un objetivo, un problema que necesitaba eliminarse. Lo levantamos un martes por la tarde afuera de un car wash en la colonia Cacho. 4 de nosotros en 2 camionetas. Yo iba en la segunda vehículo con Ramón y otro sicario apodado El Cholo. Páez intentó correr. El Cholo le disparó en la pierna, lo tiró al pavimento gritando. Lo subimos a la camioneta mientras la gente en el car wash volteaba hacia otro lado, fingiendo no ver nada. En Tijuana ya sabías que meterse en asuntos ajenos era la forma más rápida de terminar en una fosa común. Lo llevamos a una bodega industrial cerca del aeropuerto. El lugar olía a aceite de motor y humedad. Había manchas oscuras en el piso de concreto que claramente eran de sangre vieja. Ramón encintó a Páez a una silla de metal con cinta gris de empaque, dándole vueltas y vueltas hasta que el hombre parecía una momia. Páez lloraba, rogaba, ofrecía dinero, información, lo que fuera. Ramón le metió un trapo sucio en la boca para callarlo. Luego me puso una pistola calibre 22 en la mano. El 22 es perfecto para ejecuciones. Ramón hablaba con la misma naturalidad con la que un carpintero explicaría el uso de un martillo. No hace tanto ruido. La bala entra pero no sale. Rebota dentro del cráneo destruyendo el cerebro. Menos sangre que limpiar. Me paré detrás de Páez. Podía ver cómo temblaba, cómo la silla vibraba contra el piso de concreto. Presioné el cañón contra su nuca. Mis manos no temblaban. Eso fue lo que más me sorprendió después, que no sentí nada. Ni miedo, ni repulsión, ni siquiera la descarga de adrenalina que esperaba. Solo un vacío frío. Jalé el gatillo. El disparo sonó como un petardo apagado. El cuerpo de Páez se sacudió una vez y luego quedó inmóvil, la cabeza colgando hacia adelante. Un hilo delgado de sangre corrió desde su oído hasta su camisa. Ramón me palmó la espalda. Bien, limpio, profesional. Ahora ya eres oficialmente parte de la organización. Envolvimos el cuerpo en plástico negro y lo tiramos en un barranco cerca de la presa. Nadie reportó su desaparición. Su esposa sabía mejor que ir a la policía a preguntar por un hombre que trabajaba para el narco. Los niños crecerían sin padre. Otro costo colateral del negocio que nadie contaba. Esa noche Ramón me llevó a celebrar a un table dance en la zona norte. Botellas de whisky caro. Mujeres hermosas que se reían de cualquier cosa que dijéramos. Coca de la mejor calidad servida en el baño VIP. Esto es la vida, Tigrillo. Ramón tenía una bailarina rubia sentada en cada pierna. Poder hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, sin jefes, sin reglas, solo dinero y libertad. Yo asentía, bebía, inhalaba, pero por dentro una parte pequeña de mí todavía procesaba que hace 12 horas había volado los sesos a un hombre por órdenes de mi hermano, y que lo volvería a hacer mañana si me lo pedían, porque ya no había regreso.
porque ese primer gatillazo te cambia algo fundamental por dentro. Te convierte en un tipo diferente de animal. Durante los siguientes 3 años, me convertí en algo que ni siquiera sabía que podía ser. Un fantasma funcional. Un hombre que por fuera parecía normal, que podía sentarse a comer con su familia los domingos, que saludaba a los vecinos, que iba a misa ocasionalmente para mantener las apariencias, pero que por dentro estaba completamente hueco. Vacío de cualquier cosa que pudiera llamarse conciencia o empatía. El cártel de Tijuana creció exponencialmente entre 1983 y 1986. Benjamín demostró ser un genio para los negocios criminales. Estableció rutas de tráfico que cruzaban la frontera por 20 puntos diferentes. Compró túneles que conectaban casas en Tijuana con bodegas en San Diego. Metió en la nómina a comandantes de la Policía Federal, agentes de la PGR, alcaldes, jueces. La corrupción no era la excepción, era el sistema operativo completo. Y nosotros éramos los ingenieros de ese sistema. Mi rol evolucionó rápidamente de simple sicario a coordinador de operaciones. Supervisaba equipos de 20, 30 personas. Decidía quién vivía y quién moría cuando había problemas con distribuidores locales. Negociaba con proveedores colombianos que llegaban en jets privados a reunirse con nosotros en restaurantes exclusivos de Tijuana, donde el dueño cerraba el lugar completo para darnos privacidad. A los 20 años, yo manejaba más dinero en efectivo en una semana que la mayoría de la gente vería en toda su vida. El primer encuentro que tuve con Ismael "El Mayo" Zambada fue en 1985, en una reunión cumbre que organizó Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara para discutir la expansión territorial. Félix Gallardo nos había convocado a todos los principales operadores del país. Ahí estaban los hermanos Quintero, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y por supuesto el Mayo, que ya en ese entonces controlaba el tráfico en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua. La reunión fue en una mansión espectacular en Zapopan. Jardines con fuentes, alberca olímpica, caballos de pura sangre en los establos. Félix Gallardo nos sentó a todos en una mesa larga de caoba que parecía sacada de una película de la mafia italiana. Nos sirvieron langosta, vinos franceses que costaban miles de dólares la botella. Pero el ambiente estaba tenso. Todos sabíamos que el gobierno de Miguel de la Madrid estaba sintiendo presión de los gringos después del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Las cosas se estaban poniendo calientes y necesitábamos reorganizarnos. El Mayo habló poco durante esa reunión, pero cuando lo hizo, todos escuchaban. Era un hombre delgado, de modales tranquilos, que no necesitaba gritar ni amenazar para imponer respeto. El problema no es la DEA. El Mayo cortaba su langosta con precisión quirúrgica. El problema es que nos hemos vuelto demasiado visibles, demasiada ostentación, demasiadas ejecuciones públicas. Estamos llamando la atención equivocada. Ramón se rió con ese cinismo que lo caracterizaba. ¿Y qué propones, Mayo? ¿Que dejemos de hacer nuestro trabajo porque los gringos están sensibles? El Mayo lo miró con una tranquilidad que era más amenazante que cualquier grito. Propongo que ustedes en Tijuana dejen de actuar como vaqueros borrachos, que entiendan que este negocio se trata de ser invisible, no de aparecer en los periódicos cada semana con otra masacre espectacular. La tensión en la mesa era palpable. Benjamín intervino antes de que Ramón dijera algo estúpido. El Mayo tiene razón en parte, pero Tijuana es diferente. Es una plaza de guerra. Tenemos que pelear contra células del Golfo que quieren quitárnosla, contra pandillas locales que no entienden que ahora trabajan para nosotros. La violencia es necesaria,
Félix Gallardo levantó una mano pidiendo silencio. Ambos tienen puntos válidos. Por eso vamos a hacer ajustes territoriales. Tijuana sigue siendo de los Arellano. Sinaloa del Mayo. Juárez de Amado Carrillo. Pero todos compartimos proveedores colombianos y todos pagamos el impuesto general del 10% que va para el Fondo Común de Protección. Esa noche, después de la reunión oficial, el Mayo se me acercó en el jardín donde yo fumaba un cigarro, mirando las luces de Guadalajara. Tú eres el hermano del medio, ¿verdad? Francisco Javier. Asentí. He escuchado cosas buenas sobre ti, que eres discreto, que sigues órdenes sin hacer drama innecesario. Me ofreció un trago de su tequila. Eso es raro en tu familia. Tus hermanos son buenos para el negocio, pero son ruidosos. Ramón especialmente. Ese güey va a terminar mal si no se calma. Era la primera vez que alguien de ese nivel me hablaba directamente, como igual, no como el hermano menor de los jefes. Aprende todo lo que puedas de Benjamín. El Mayo miraba las estrellas. Él entiende el negocio, pero también cuídate de Ramón. La violencia por la violencia es adictiva, y los adictos siempre cometen errores. No entendí completamente lo que me estaba diciendo hasta años después. El Mayo estaba plantando una semilla, estableciendo una relación que eventualmente me salvaría la vida cuando mi propia familia decidiera eliminarme. Pero en 1985 yo todavía creía ciegamente en la lealtad familiar. Todavía pensaba que la sangre significaba algo en este negocio. Regresamos a Tijuana con órdenes claras de Félix Gallardo: expandir la red de distribución en California, establecer células en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, lavar más dinero a través de negocios legítimos, diversificar hacia la heroína y las metanfetaminas, no solo depender de la cocaína colombiana, y por supuesto, eliminar cualquier competencia que se atreviera a operar en nuestra plaza sin permiso. Los años entre 1986 y 1989 fueron de violencia descontrolada. Ramón se convirtió en el sicario más temido de todo México. Sus ejecuciones eran espectáculos de terror diseñados para paralizar a cualquiera que pensara en desafiarnos. Disolvía cuerpos en ácido, colgaba cadáveres decapitados de puentes, enviaba partes de cuerpos a familiares de rivales con mensajes escritos en las cajas. Yo participaba en todo eso. No por placer, nunca por placer, sino porque era mi trabajo. Porque cuando Ramón o Benjamín señalaban a alguien y decían, ese tiene que desaparecer, yo organizaba el operativo. Conseguía los vehículos, reclutaba a los sicarios necesarios, supervisaba la ejecución y la limpieza posterior. Una de las operaciones más grandes que coordiné fue la eliminación de toda una célula del Cártel del Golfo, que intentó establecerse en Tijuana en 1987. Eran 12 personas. Los rastreamos durante 3 semanas. Identificamos dónde vivían, con quién se reunían, cuáles eran sus rutas diarias. Una noche de viernes, los levantamos a todos simultáneamente en 5 ubicaciones diferentes. Operación militar perfecta. Equipos de 4 sicarios por objetivo. 0 testigos. 0 sobrevivientes. Los llevamos a un rancho en las afueras de Ensenada. Ramón dirigió los interrogatorios personalmente. Necesitábamos saber quién en Tijuana les había dado información, quién les había vendido casas de seguridad, qué policías estaban trabajando con ellos. Las torturas duraron 2 días. Descargas eléctricas en los genitales, uñas arrancadas con pinzas, dedos cortados con tijeras de podar. Yo estaba presente, pero no participaba directamente. Mi trabajo era tomar notas, grabar los interrogatorios en cintas de audio para que Benjamín las revisara después, asegurarme de que ningún nombre importante quedara sin registrar. Los gritos eran insoportables.
Algunos de esos hombres rogaban por muerte mucho antes de que Ramón terminara con ellos. Cuando finalmente obtuvimos toda la información necesaria, los ejecutamos a todos con tiros en la nuca y quemamos los cuerpos en una pila usando llantas y gasolina. El olor a carne quemada se quedó en mi ropa durante días. Lavaba y lavaba mi chamarra de piel, pero el olor persistía, o quizás solo estaba en mi imaginación. Con la información obtenida, identificamos y eliminamos a 7 policías municipales corruptos que trabajaban con el Golfo. 3 políticos locales que les habían dado protección desaparecieron en accidentes de auto convenientes. Un juez que procesaba casos a favor de sus operadores apareció suicidado en su oficina con una nota que nadie creyó, pero que nadie se atrevió a investigar. El dinero que generábamos era obsceno. A finales de los 80, el cártel de Tijuana movía entre 3 y 5 toneladas de cocaína por semana a través de la frontera. Cada kilo que cruzaba generaba una ganancia neta de aproximadamente $20,000. Hagan las cuentas. Estábamos produciendo ingresos semanales entre 60 y 100 millones de dólares. Por semana, no por mes, por semana. Y eso era solo de cocaína, sin contar la marihuana, la heroína y las metanfetaminas que también traficábamos. El problema con tanto dinero es que no puedes simplemente guardarlo debajo del colchón. Necesitas lavarlo, convertirlo en activos legítimos que los gobiernos no puedan confiscar fácilmente. Benjamín estableció una red masiva de empresas fachada. Casinos, restaurantes, concesionarias de autos, desarrollos inmobiliarios, farmacias, tiendas de ropa. Compramos edificios completos en Tijuana, San Diego, Los Ángeles. Invertimos en bancos pequeños en países centroamericanos donde las regulaciones eran inexistentes. Yo, personalmente, manejaba una cartera de propiedades valuadas en más de $50 millones. Tenía casas en Tijuana, Cabo San Lucas, San Diego, Miami, Guadalajara. Manejaba un Mercedes-Benz blindado. Usaba relojes Rolex y Patek Philippe, que costaban más que casas. Comía en los mejores restaurantes, donde los chefs preparaban platillos especiales que ni siquiera estaban en el menú. Tenía novias hermosas, modelos y actrices de telenovelas que sabían exactamente a qué me dedicaba, pero no les importaba porque el dinero las cegaba. La vida de lujo es adictiva de una forma que las drogas nunca lo fueron para mí. Yo nunca me metí heroína ni cocaína regularmente. Veía lo que le hacía a la gente, cómo los convertía en zombies desesperados. Pero el dinero, el poder, el respeto basado en miedo, eso sí me consumió completamente. Me volví arrogante. Empecé a creer que era intocable, que las reglas normales de la sociedad no aplicaban para mí. Si quería una mesa en un restaurante lleno, la conseguía. Si quería que cerraran una discoteca para una fiesta privada, se hacía. Si alguien me faltaba al respeto, desaparecía. Simple. Así de podrido se vuelve tu cerebro cuando tienes 20 y tantos años y controlas más poder del que cualquier joven debería tener. En 1989 sucedió algo que cambiaría la dinámica del narcotráfico mexicano para siempre. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado. El jefe de jefes, el hombre que había mantenido la paz entre todos los cárteles, el que distribuía territorios y mediaba conflictos, cayó en manos de la PGR después de que los gringos presionaran al gobierno de Salinas de Gortari. Con Félix Gallardo fuera del tablero, el pacto de no agresión entre cárteles se desintegró. Cada organización empezó a pelear por más territorio, más rutas, más poder. El cártel de Tijuana entró en guerra directa con el cártel de Sinaloa. Lo que antes había sido competencia civilizada se convirtió en una masacre continua. Emboscadas, levantones, enfrentamientos con cuernos de chivo en plena luz del día en calles concurridas.
Tijuana se convirtió en zona de guerra. Y ahí es donde yo me hice realmente famoso dentro del mundo criminal. Dirigí la operación que eliminó a más de 30 sicarios del Sinaloa en un periodo de 6 meses. Establecí redes de inteligencia que infiltraban sus células. Compré información de policías que trabajaban para ambos lados. Monté emboscadas perfectas donde nuestros enemigos caían sin saber ni de dónde venían los balazos. Ramón era la violencia pura, el shock and awe. Yo era la precisión quirúrgica, el bisturí que cortaba exactamente donde necesitabas cortar para causar máximo daño con mínima exposición. Benjamín me promovió a su círculo interno más cercano. Ya no era solo el hermano menor ejecutando órdenes. Ahora participaba en las juntas de estrategia, daba mi opinión sobre rutas de tráfico, sobre qué políticos comprar, sobre cómo responder a movimientos del cártel de Juárez o del Golfo. Eduardo manejaba las relaciones públicas y el lavado de dinero. Ramón era la fuerza de choque. Y yo me convertí en el coordinador operativo, el que traducía las decisiones estratégicas de Benjamín en acciones concretas en la calle. Pero con el poder vino la paranoia. Cuando estás en guerra permanente, cuando cada día podría ser el último, cuando sabes que hay sicarios del bando contrario buscándote activamente para ejecutarte, la paranoia se convierte en tu estado mental permanente. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Tenía 6 casas de seguridad diferentes y rotaba entre ellas aleatoriamente. Viajaba siempre con al menos 4 guardaespaldas armados con AK-47 y chalecos antibalas nivel 4. Tenía un médico personal en la nómina que podía tratarme heridas de bala sin reportar nada a autoridades. Cambiaba de vehículos constantemente. Nunca anunciaba mis movimientos con anticipación, ni siquiera a personas de confianza. En 1993, tuvimos que realizar una de las operaciones más audaces y estúpidas en la historia del narcotráfico mexicano. El intento de asesinato contra Joaquín El Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara. Ramón había obtenido inteligencia de que El Chapo, que en ese entonces era lugarteniente importante del cártel de Sinaloa, estaría llegando al aeropuerto en un vuelo privado. La orden era clara: ejecutarlo ahí mismo, en público, como mensaje. Yo estuve en contra desde el principio. Es demasiado riesgoso, le dije a Benjamín en la junta de planeación. Demasiados testigos, demasiadas cámaras, demasiada atención mediática después. Pero Ramón insistió. Necesitamos mandar un mensaje, que nadie está seguro. Ni en aeropuertos, ni en restaurantes, ni en sus propias casas. Benjamín aprobó el operativo. Yo no participé directamente. Mandé a un equipo de 6 sicarios con Ramón. Lo que pasó después fue un desastre completo. Los sicarios confundieron el vehículo. En lugar de ejecutar al Chapo, acribillaron el Buick blanco del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. 14 balazos. El cardenal murió en el acto. La presión que cayó sobre nosotros después de eso fue nuclear. Matar a un cardenal de la Iglesia Católica no era como ejecutar a un narco rival o a un policía corrupto. Esto era cruzar una línea que incluso el gobierno mexicano, con toda su corrupción, no podía ignorar. Los gringos exigieron acción. El Papa exigió justicia. Los medios internacionales nos convirtieron en demonios. Ramón tuvo que huir a Mazatlán. Yo me escondí en una casa de seguridad en Rosarito durante 3 meses sin salir. Viviendo con 4 guardaespaldas. Comiendo comida que traían de afuera. Sin contacto con nadie excepto Benjamín a través de teléfonos desechables que cambiábamos cada 2 días. Fue en ese periodo de esconderme cuando empecé a cuestionar realmente lo que estábamos haciendo. No por moralidad. La moralidad murió en mí hace mucho tiempo, sino por pragmatismo.
Estábamos atrayendo demasiada atención, haciéndonos demasiados enemigos. El gobierno, la iglesia, los gringos, los cárteles rivales. No podías pelear contra todos al mismo tiempo y sobrevivir. Le expresé mis preocupaciones a Benjamín en una de nuestras pocas reuniones en persona durante ese tiempo. Nos vimos en un rancho remoto en las montañas de Tecate. Solo nosotros dos y nuestros guardaespaldas esperando afuera. Creo que necesitamos bajar el perfil, le dije mientras compartíamos una botella de whisky Buchanan's. Dejar que las cosas se enfríen. Trabajar en las sombras como hace el Mayo. Benjamín me miró con esa expresión que tenía cuando estaba decepcionado. El Mayo es inteligente, sí, pero también es invisible. Nadie le teme porque nadie lo conoce. Nosotros dominamos porque la gente sabe quiénes somos, sabe lo que somos capaces de hacer. Pero ese miedo también nos hace objetivos, insistí. Los gringos tienen un precio de $5 millones por la cabeza de Ramón, 2 millones por la tuya, 1,5 por la mía. Eventualmente alguien va a cobrar esas recompensas. Benjamín se rió. Nadie se atreve a traicionarnos. Saben lo que les pasaría. No solo a ellos, a sus familias completas, a sus perros, si es necesario. Ahí fue cuando vi claramente por primera vez la diferencia fundamental entre Benjamín y yo. Él creía genuinamente que el terror podía sostenerse indefinidamente como herramienta de control. Yo había visto suficiente historia para saber que todos los imperios basados en miedo eventualmente colapsan, ya sea por rebelión interna, por enemigos externos o por su propia arrogancia autodestructiva. Pero no dije nada más, porque contradecir a Benjamín cuando ya había tomado una decisión era inútil. Y porque todavía era mi hermano. Todavía sentía esa lealtad tribal primitiva que te enseñan desde niño. La sangre es más espesa que el agua. La familia primero. Todas esas mentiras hermosas que te hacen vulnerable a ser traicionado por las mismas personas que se supone deben protegerte. En 1995, mientras yo todavía operaba principalmente desde la clandestinidad, recibí una llamada encriptada de El Mayo. Tigrillo, necesito verte. Es importante y no puedes decirle a tus hermanos. Eso inmediatamente prendió todas mis alarmas internas. ¿Por qué el jefe de un cártel rival querría reunirse conmigo en secreto? ¿Era una trampa? ¿Un intento de voltearme contra mi familia? Pero la curiosidad me ganó. Acordamos vernos en un rancho neutral en Durango, territorio que no pertenecía a ninguno de los dos. Llegué con 6 guardaespaldas. El Mayo llegó solo, lo cual inmediatamente me hizo respetarlo más. Un hombre que tiene el poder de traer un ejército, pero elige mostrar confianza con vulnerabilidad calculada. El rancho en Durango era un lugar olvidado por Dios y por el gobierno. Tierras áridas que se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por cactus secos y piedras que parecían huesos blanqueados por el sol. Había una casa pequeña de adobe con techo de lámina oxidada y un corral vacío donde probablemente antes hubo caballos o ganado. El Mayo me esperaba sentado en el porche, bebiendo cerveza Corona directamente de la botella. Vestía vaqueros desgastados, botas polvorientas y una camisa de mezclilla. Nada ostentoso, nada que gritara, «Soy uno de los narcotraficantes más poderosos de México». Esa era su genialidad. Podía perderse en cualquier cantina rural y nadie sospecharía que ese señor tranquilo movía toneladas de drogas cada semana. Me saludó con un apretón de manos firme y me ofreció una cerveza de una hielera oxidada. Gracias por venir, Tigrillo. Sé que esto es raro, que probablemente piensas que es una trampa o que quiero voltear contra tus hermanos. Bebió de su cerveza, mirando el horizonte polvoriento. No es nada de eso.
Lo que voy a decirte es por tu propio bien. Porque me caes bien, y porque creo que eres el único de los Arellano con suficiente cerebro para entender lo que está pasando. Me senté en una silla de plástico agrietada. Mis guardaespaldas se posicionaron estratégicamente alrededor del rancho, rifles listos. Pero el Mayo no mostró ninguna preocupación. Tus hermanos te van a matar. Lo dijo con la misma naturalidad con la que comentarías el clima. No hoy, no mañana, pero eventualmente, cuando ya no te necesiten o cuando perciban que eres una amenaza para su control absoluto, van a ordenar tu ejecución. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la idea parecía absurda. Somos familia. La sangre. El Mayo me interrumpió. La sangre no significa nada en este negocio. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos narcos han sido ejecutados por sus propios primos, hermanos, padres? Amado Carrillo ordenó la muerte de su propio socio que era como hermano. Pablo Acosta fue traicionado por su lugarteniente más cercano. Los Beltrán Leiva se mataron entre ellos. La familia es un concepto útil cuando mantiene el poder unido. Se vuelve desechable cuando uno de los miembros representa riesgo. Bebió más cerveza. Tú representas riesgo, Tigrillo. Eres competente, respetado por los sicarios. Tienes tu propia red de lealtades. Peor aún, eres inteligente. Cuestionas decisiones estúpidas como lo del cardenal. Eso te hace peligroso para Ramón y Benjamín. ¿Y por qué me estás diciendo esto?, pregunté, todavía escéptico. ¿Qué ganas tú con advertirme? Nada inmediato. El Mayo aplastó su botella vacía contra el suelo de tierra. Pero en este negocio pensamos largo plazo. Tus hermanos están llamando demasiada atención, matando gente equivocada, haciendo enemigos innecesarios. Eventualmente van a caer, ya sea por el gobierno mexicano, por los gringos o por sus propios errores. Cuando eso pase, necesito saber que hay alguien del lado de Tijuana con quien puedo negociar. Alguien racional. Sacó un sobre manila de su camisa y me lo entregó. Adentro había fotografías. Ramón reuniéndose con sicarios del Cártel del Golfo. Benjamín hablando con un comandante de la PGR que supuestamente trabajaba para nosotros, pero que también reportaba a la DEA. Eduardo transfiriendo dinero a cuentas en Islas Caimán, que no estaban registradas en los libros oficiales de la organización. Tus hermanos están haciendo movimientos que no te están contando. El Mayo encendió un cigarro. Están consolidando poder, marginándote lentamente. ¿Cuándo fue la última vez que Benjamín te incluyó en una decisión financiera importante? ¿Cuándo fue la última vez que Ramón te consultó antes de ordenar una ejecución grande? Pensé en eso. Era cierto. En los últimos 6 meses me habían asignado principalmente trabajos operativos. Supervisar sicarios, coordinar cruces fronterizos. Trabajo importante pero táctico, no estratégico. Las decisiones grandes, las que definían el futuro de la organización, se estaban tomando en juntas donde yo ya no era invitado. Guarda esas fotografías. El Mayo se levantó, indicando que nuestra reunión había terminado. Cuando llegue el momento, y va a llegar, vas a necesitar tomar una decisión. Puedes morir con lealtad ciega a hermanos que ya te traicionaron en sus mentes. O puedes sobrevivir haciendo lo necesario para protegerte. Me dio su número de teléfono satelital escrito en un papel que olía a tabaco. Cuando las cosas se pongan feas, llámame. Tengo recursos, tengo protección y tengo interés en mantenerte vivo. Manejé de regreso a Tijuana en silencio. El sobre con las fotografías quemándome en el asiento del pasajero como si fuera radioactivo. Mis guardaespaldas notaron mi tensión, pero no preguntaron nada. En este negocio, aprendes rápido a no hacer preguntas cuando el jefe está procesando información pesada. Esa noche no pude dormir.
Repasé cada interacción reciente con mis hermanos buscando señales que había ignorado. Y las encontré. Todas estaban ahí, claras como el día. Solo que yo había elegido no verlas, porque reconocerlas significaba aceptar una verdad que destruía todo en lo que creía. Los siguientes 2 años fueron de paranoia creciente y confirmaciones constantes de que el Mayo tenía razón. En 1996, Ramón fue arrestado brevemente en México, pero lo soltaron después de que pagamos $3 millones en sobornos. Cuando salió, noté que no me llamó para celebrar. Celebró con Benjamín y Eduardo. Yo me enteré días después por terceros. Pequeño detalle, pero significativo. En 1997, descubrí que estaban lavando dinero a través de empresas que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando confronté a Eduardo al respecto, me dio una explicación vaga sobre diversificación de activos para protección legal. Traducción. Estaban escondiendo dinero donde yo no podía tocarlo. En 1998, uno de mis lugartenientes más confiables, un tipo llamado Arturo El Kitty Páez, desapareció. Lo reporté a Benjamín como posible secuestro del cártel de Sinaloa. 3 semanas después, encontraron su cuerpo en un barranco con señales claras de tortura y ejecución estilo Arellano. Nuestro propio estilo. Nuestras propias técnicas. Cuando pregunté quién había ordenado eso, Benjamín me miró fríamente y dijo que el Kitty estaba robando de la organización. Mentira. Yo conocía los libros de El Kitty. Estaban limpios. Lo habían matado porque era leal a mí, no a ellos. El mensaje era claro. Estaban cortando mis ramas de soporte, aislándome, preparando el terreno para mi eventual eliminación. En 1999, las cosas se aceleraron. La DEA intensificó la presión. Varios de nuestros operadores clave fueron arrestados en redadas coordinadas que parecían tener información de inteligencia demasiado precisa. Alguien estaba filtrando. Benjamín convocó una junta de emergencia en una casa de seguridad en Ensenada. Por primera vez en 2 años, me incluyó. La junta fue tensa desde el principio. Estábamos Benjamín, Ramón, Eduardo, yo y 3 comandantes de nuestras células principales de sicarios. Benjamín abrió un portafolio lleno de reportes de la DEA que habíamos conseguido a través de contactos corruptos. Hay un traidor. Benjamín golpeó la mesa. Alguien está pasando información detallada a los gringos. Rutas, nombres, cuentas bancarias, casas de seguridad. Ramón ya tenía su pistola sobre la mesa, jugueteando con ella mientras miraba a cada persona en el cuarto con esos ojos de psicópata funcional. Y vamos a encontrar al hijo de puta y lo vamos a desollar vivo. Mi instinto me gritaba peligro. La forma en que Benjamín evitaba mirarme directamente. La forma en que Ramón sonreía ligeramente cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Eduardo revisando papeles con demasiado interés fingido. Me estaban preparando para ser el chivo expiatorio. No tenían pruebas reales de que yo filtrara información, porque no lo estaba haciendo. Pero no necesitaban pruebas. Solo necesitaban una narrativa conveniente que explicara las pérdidas recientes y que eliminara un problema político interno al mismo tiempo. Tigrillo. Benjamín finalmente me miró. Tú has estado a cargo de operaciones. ¿Cómo explicas que la DEA tenga información sobre rutas que solo nosotros conocíamos? Era una pregunta trampa. Cualquier respuesta que diera sería insuficiente. Si culpaba a otros, parecería que estaba desviando. Si aceptaba responsabilidad, confirmaba su narrativa. Si me defendía agresivamente, parecería sospechoso. Podría ser cualquiera de 50 personas. Respondí con calma, aunque por dentro calculaba distancias a las salidas. Sicarios que fueron arrestados y volteados,
policías que trabajan para ambos lados, contadores que manejan las cuentas. No hay forma de saberlo sin investigación profunda. Ramón se rió. Ese sonido que hacía justo antes de matar a alguien. ¿O podría ser alguien en esta mesa? Alguien que tal vez piensa que puede hacer un trato con los gringos, entregar a sus hermanos a cambio de protección testigo. Ahí estaba, la acusación implícita. Mis opciones se redujeron instantáneamente a dos. Podía negarme defensivamente y probablemente no salir vivo de esa habitación. O podía jugar ofendido y comprar tiempo mientras planeaba mi siguiente movimiento. Si estás insinuando que yo soy el traidor, Ramón, dilo directamente. Me levanté, mirándolo con la agresividad justa. Pero piensa bien lo que estás diciendo. He matado por esta familia. He sangrado por esta organización. He perdido amigos, relaciones, cualquier posibilidad de vida normal por este negocio. Así que si me vas a acusar, mejor ten pruebas sólidas. Benjamín levantó una mano. Nadie está acusando a nadie todavía. Pero todos estamos bajo escrutinio, incluyéndome a mí. Vamos a revisar todo. Todas las operaciones de los últimos 6 meses. Todas las personas que tuvieron acceso a información sensible. Y quien sea que esté filtrando, lo vamos a encontrar. Me dejaron ir esa noche, pero puse 3 guardaespaldas extra en rotación constante. Cambié de casa de seguridad inmediatamente. Y por primera vez en 15 años de trabajar para el cártel de Tijuana, saqué el papel que el Mayo me había dado años atrás. El número de teléfono satelital. Llamé desde un teléfono desechable comprado con efectivo en una tienda donde no había cámaras. El Mayo contestó al tercer timbre. Sabía que eventualmente llamarías. No había sorpresa en su voz. ¿Qué tan mal está la situación? Creo que tengo máximo 2 semanas antes de que intenten eliminarme. Le dije la verdad cruda. Necesito opciones. Ven a Culiacán, mañana, solo. Bueno, tú y los guardaespaldas que necesites para sentirte seguro, pero sin reportarlo a tus hermanos. El Mayo hablaba con la urgencia tranquila de alguien que había planeado esta conversación durante años. Tengo una propuesta que te va a interesar. Esa noche empaqué documentos importantes. Títulos de propiedades que estaban solo a mi nombre. Cuentas bancarias en Suiza que había abierto secretamente como seguro. Fotografías de familia de cuando éramos niños, antes de que todo se fuera al carajo. No sé por qué empaqué las fotografías. Sentimentalismo estúpido. Pero quería recordar que hubo un tiempo en que Ramón, Benjamín y yo éramos solo hermanos jugando fútbol en calles de tierra en Culiacán. Antes de que el dinero, el poder y la paranoia convirtieran la sangre familiar en el lubricante más barato para la maquinaria de este negocio infernal. Manejé a Culiacán con 4 guardaespaldas en 2 vehículos. Le dije a Eduardo que tenía que supervisar un cargamento grande en Mazatlán. Mentira simple, pero creíble. El Mayo me recibió en un rancho espectacular, en las afueras de la ciudad. No ostentoso como las mansiones narcotradicionales. Elegante de forma discreta. Arquitectura mexicana auténtica. Jardines bien cuidados, pero no excesivos. Arte colonial en las paredes. El tipo tenía clase en formas que mis hermanos nunca entenderían. Tigrillo. Me abrazó como si fuéramos viejos amigos. Te ves cansado. ¿Cuánto hace que no duermes bien? 2 semanas, tal vez 3. Me sirvió tequila clase azul de una botella que probablemente costaba más que un auto usado. Desde que empezaron a mirarme como problema en lugar de solución. Tus hermanos cometieron el error clásico de todos los tiranos. El Mayo se sentó frente a mí en la sala. Confundieron lealtad con debilidad. Pensaron que porque eras el hermano tranquilo, el operativo en lugar del estratega público, podían marginarte sin consecuencias. Bebió.
Pero yo he seguido tu carrera, Tigrillo. Sé que eres más inteligente que Ramón y probablemente tan capaz como Benjamín. Solo que no necesitas el reflector, y eso los asusta porque no pueden controlarte con ego. Me mostró más fotografías, nuevas, de hace días. Ramón reuniéndose con Heriberto Lascano, sicario del Cártel del Golfo conocido por su brutalidad extrema. Están subcontratando tu ejecución. El Mayo dejó que eso cayera. No quieren hacerlo ellos directamente porque sería demasiado obvio. Entonces, le están pagando a sicarios del Golfo para que te levanten, te torturen hasta que confieses sobre supuesta traición y luego te ejecuten. Van a presentar tu muerte como castigo por ser informante de la DEA. Narrativa perfecta. Te eliminan, se limpian de sospecha de traición familiar y hasta quedan como héroes defendiendo la organización contra infiltrados. Sentí algo helado correr por mi columna. No era miedo exactamente. Era la confirmación final de lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Mis hermanos habían decidido matarme. La familia en la que había creído ciegamente durante 35 años había puesto precio a mi cabeza. ¿Cuánto están pagando?, pregunté, curiosidad mórbida. $8 millones. El Mayo se recargó en su silla. 4 ahora. 4 cuando entreguen prueba de muerte. Es un contrato grande. Significa que realmente te quieren muerto y quieren asegurarse de que el trabajo se haga bien. 8 millones. Ese era mi valor como cadáver para mis propios hermanos. Aquí está mi propuesta. El Mayo se inclinó hacia adelante. Yo pago 9 millones, 1 millón más de lo que ofrecen tus hermanos. Le digo a Lascano y su gente que tienen mejor negocio trabajando para mí. Ellos cancelan el contrato. Tú desapareces. Oficialmente mueres en un enfrentamiento conveniente que nosotros escenificamos. Tus hermanos piensan que el trabajo se hizo. Lascano y su célula trabajan para mí ahora. Y tú vives bajo nueva identidad. Con protección completa de mi organización, manejando operaciones en territorios donde tus hermanos no tienen presencia. Procesé la oferta. Era elegante, brutal en su simplicidad. Todos ganaban excepto mis hermanos que pagaban por un asesinato que nunca pasaría. ¿Y qué ganas tú exactamente?, tenía que preguntar. Además de joderlos a ellos, lo cual sospecho disfrutas. El Mayo sonrió. Gano un operador extremadamente competente que conoce cómo funcionan los Arellano desde adentro. Gano inteligencia sobre sus rutas, sus contactos, sus debilidades. Gano la satisfacción de saber que cuando eventualmente caigan, y van a caer porque son demasiado estúpidos y violentos para sobrevivir largo plazo, yo estaré posicionado para absorber su territorio sin guerra masiva. Era lógica pura de negocios, fría, calculada, sin pretensiones de moralidad o lealtad familiar. Exactamente el tipo de pensamiento que me había mantenido vivo en un negocio donde la sentimentalidad te mataba. ¿Cuándo pasaría esto? ¿La escenificación de mi muerte? 3 días. El Mayo sacó un folder con planes detallados. Te emboscan sicarios que oficialmente son independientes pero que realmente trabajan para mí. Gran tiroteo. Tu camioneta queda acribillada, cuerpo quemado y reconocible, pero con tus identificaciones y tus anillos. Suficiente evidencia para convencer a tus hermanos de que realmente estás muerto. Lascano entrega las fotos. Recibe su pago. Todo el mundo feliz. Miré los planes. Eran meticulosos. Cada detalle pensado. Ubicación del enfrentamiento en una carretera remota de Sinaloa donde los Arellano no tenían presencia fuerte. Certificado de defunción falso, pero convincente. Hasta habían conseguido un cadáver de tamaño similar al mío de la morgue de Culiacán para quemarlo en la camioneta. ¿Y después? ¿Dónde vivo? ¿Qué hago? Tienes opciones. El Mayo desplegó un mapa de México.
Puedes operarme células en Sonora o Chihuahua, territorios donde puedes moverte libremente sin riesgo de encontrarte con alguien que te reconozca. O, si prefieres retirarte completamente del negocio activo, tengo propiedades en Guatemala, Costa Rica, Colombia, donde puedes vivir tranquilo con nueva identidad. Legalmente muerto en México, invisible para todos. Era tentador, demasiado tentador. Desaparecer, empezar de nuevo. Dejar atrás esta vida de paranoia constante, violencia interminable, traiciones familiares. Pero una parte de mí, la parte que había dedicado 20 años a construir el cártel de Tijuana, se resistía. ¿Y si quiero vengarme? Pregunté. No solo sobrevivir, si quiero destruirlos por intentar matarme. El Mayo sonrió más ampliamente. Entonces nos vamos a llevar muy bien, Tigrillo, porque esa opción también está sobre la mesa. Solo que requiere paciencia, dejar que piensen que ganaron, operar desde las sombras. Y cuando estén más vulnerables, cuando la DEA y el gobierno mexicano les estén apretando, ahí es cuando insertamos el cuchillo. Filtras información. Entendí inmediatamente. Anónimamente. A las autoridades correctas, con tiempo perfecto para maximizar daño. Exacto. El Mayo rellenó nuestros vasos. Los destruyes usando el sistema que tanto odian. Los gringos, los federales, los mismos perros que ellos siempre pensaron poder sobornar indefinidamente. Justicia poética. Esa noche dormí en el rancho de El Mayo por primera vez en semanas, sin despertar cada hora checando si había sicarios acercándose. Dormí porque sabía que había tomado la decisión. La única decisión racional. Sobrevivir. La lealtad familiar era un concepto hermoso en teoría. En la práctica, en este negocio, era la forma más rápida de terminar en una tumba sin nombre. 3 días después, sucedió exactamente como el Mayo lo había planeado. Iba manejando en una carretera de Sinaloa, supuestamente supervisando un cargamento fantasma. 2 camionetas me interceptaron. Ráfagas de AK-47. Mi camioneta blindada resistió los primeros impactos. Respondí el fuego como era esperado. Luego, en el caos de humo y disparos, salté de la camioneta por el lado que no tenía tiradores. Corrí hacia el monte mientras mis guardaespaldas, que estaban en el plan, continuaron disparando para hacer el show convincente. Sicarios del Mayo prendieron fuego a mi camioneta con el cadáver de la morgue adentro. Las llamas consumieron todo. Plástico derretido, metal retorcido, carne carbonizada hasta ser irreconocible, pero suficientemente identificable por mis anillos, mi cadena de oro con medallón de San Judas, mi cartera. Lascano tomó fotografías, ángulos perfectos mostrando la devastación, el cuerpo quemado, las placas de la camioneta, evidencia convincente para cualquiera que no hiciera análisis forense profundo, y nadie lo haría porque mis hermanos querían creer que estaba muerto. Querían esa tranquilidad de problema eliminado. 4 días después, en un funeral privado en Tijuana, al que obviamente no asistí pero que me describieron después, Benjamín dio un discurso sobre la lealtad familiar y cómo yo había muerto defendiendo un cargamento contra sicarios del Sinaloa. Ramón lloró, según reportes. Lágrimas de cocodrilo de un psicópata que probablemente celebró en privado. Eduardo organizó una misa que costó $50,000. Flores importadas, mariachi de primera clase, toda la pantomima del duelo mientras contaban mi parte de las ganancias de la organización que ahora se dividían entre ellos. Yo estaba en Guatemala. Nueva identidad. Francisco Javier Arellano Félix, oficialmente muerto. Ahora era Roberto Castillo, empresario costarricense con inversiones en café y turismo. Documentos perfectos cortesía de la red de falsificadores de El Mayo. Cuenta bancaria con $3 millones.
Mi pago inicial por información futura y colaboración operativa. Casa modesta pero cómoda en Antigua. Suficientemente anónimo para desaparecer en el paisaje de expatriados y viajeros. Los primeros meses fueron extraños. Despertar sin guardaespaldas. Caminar por calles sin revisar constantemente quién me seguía. Comer en restaurantes sin sentarme de espaldas a la pared. Libertad. Pero el tipo de libertad que viene después de 20 años de prisión psicológica. No sabes qué hacer con ella. Te sientes desnudo, vulnerable, extrañamente nostálgico de las cadenas que conocías. Mantuve contacto con el Mayo a través de teléfonos encriptados. Le pasaba información selecta sobre operaciones de los Arellano. No todo. No quería que cayeran demasiado rápido. Quería que su caída fuera lenta, dolorosa, llena de paranoia creciente sobre quién los estaba traicionando. Filtraba rutas a la DEA, nombres de contactos clave, ubicaciones de casas de seguridad, pero con tiempo entre cada filtración para que pareciera mala suerte, no sabotaje sistemático. En el año 2000, Ramón fue finalmente arrestado. Lo celebré en silencio con whisky caro en mi casa de Guatemala. En 2002, cayó Benjamín. Y en 2008, Eduardo. Uno por uno, mis hermanos fueron a prisiones de máxima seguridad en México y Estados Unidos. El imperio que habíamos construido se desintegró. El cártel de Tijuana nunca recuperó su poder. Células fragmentadas peleando entre sí por territorio menguante. Todo lo que habíamos sido, convertido en nota al pie en la historia del narcotráfico mexicano. Viví 6 años en Guatemala como Roberto Castillo. 6 años de anonimato relativo. De rutinas mundanas que antes me habrían parecido aburridas hasta la muerte, pero que ahora eran un lujo incomprensible. Café por las mañanas, en el mismo lugar. Caminatas por las calles empedradas de Antigua, mirando turistas gringos que nunca sabrían que el señor tranquilo que leía el periódico en la esquina había ordenado la muerte de decenas de personas. Cenas en restaurantes pequeños, donde la dueña me conocía como el costarricense callado, que siempre pedía lo mismo y dejaba propina generosa. Pero la paz era una ilusión, porque por las noches, cuando bajaba la guardia, las pesadillas venían. Caras de personas que había ejecutado. El Kitty, mi lugarteniente leal, asesinado por mis hermanos por ser leal a mí. Páez, el primer hombre al que le volé los sesos personalmente. Los 12 sicarios del Golfo que torturamos durante 2 días en ese rancho de Ensenada. Todos desfilaban por mis sueños, no acusándome, simplemente mirándome con ojos vacíos preguntando si había valido la pena. No era remordimiento. El remordimiento requiere conciencia moral y la mía murió hace décadas. Era algo más inquietante. Era la comprensión creciente de que había dedicado mi vida entera a construir un imperio de arena que una ola inevitable destruiría, y que en el proceso había sacrificado cualquier posibilidad de ser algo más que un criminal esperando el inevitable final violento. En 2006, el Mayo me contactó con una propuesta diferente. Tigrillo, necesito que vuelvas al juego. Su voz en el teléfono encriptado sonaba urgente de formas que nunca había escuchado antes. No como operador de calle, como consultor estratégico. Las cosas están cambiando en México. Calderón declaró guerra al narco. Los militares están en las calles. La vieja forma de hacer negocios, sobornos simples y violencia selectiva, ya no funciona. Necesito gente con experiencia que pueda ayudarme a adaptarme. La oferta venía con salario mensual de $250,000. Mi trabajo sería analizar operaciones del cártel de Sinaloa, identificar vulnerabilidades, sugerir ajustes estratégicos basados en mi experiencia con los Arellano. Todo remoto. Todo desde la seguridad de mi escondite en Guatemala. Sin exposición directa.
Era tentador rechazarlo, quedarme en mi burbuja segura de anonimato. Pero la verdad es que estaba aburrido. 6 años de fingir ser empresario retirado cuando tenías 30 y tantos años te pudre en el cerebro. Extrañaba la adrenalina. No la violencia específicamente, sino el juego de ajedrez, los movimientos estratégicos. La satisfacción intelectual de planear operaciones complejas y verlas ejecutarse perfectamente. Acepté. Y durante los siguientes 4 años trabajé como asesor fantasma del cártel de Sinaloa. Nunca asistí a reuniones en persona. Nunca conocí a la mayoría de los operadores con quienes mis estrategias impactaban. Era solo una voz en teléfono encriptado, un analista remoto sugiriendo ajustes a rutas de tráfico, identificando cuáles políticos eran comprables, prediciendo movimientos del gobierno federal. Ayudé a El Mayo a navegar la guerra contra el narco de Calderón. Le sugerí descentralizar operaciones, crear células independientes que no pudieran traicionar toda la organización si caían. Le recomendé reducir violencia pública espectacular, el error que destruyó a mis hermanos, y enfocarse en sobornos de alto nivel y operaciones invisibles. Funcionó. Mientras otros cárteles caían en guerras sangrientas con el gobierno y entre ellos, el cártel de Sinaloa se adaptaba, sobrevivía, prosperaba silenciosamente. Y yo cobraba mis cheques mensuales, depositados en cuentas offshore, acumulando riqueza que nunca gastaría completamente. Pero en 2010 todo cambió. Recibí un mensaje de emergencia de uno de los lugartenientes del Mayo. El jefe fue hospitalizado. Ataque cardíaco. Está estable, pero necesita cirugía. Va a estar fuera de operaciones 3 meses mínimo. Hay problemas políticos internos. Gente queriendo tomar control. Necesitamos que vengas en persona. Que estabilices la situación hasta que el jefe se recupere. Era una trampa obvia. Tenía que serlo. El Mayo nunca permitiría que su organización se fragmentara por una hospitalización. Tenía sucesión planeada, lugartenientes leales, sistemas redundantes. Esto olía a alguien usando su ausencia temporal para eliminar piezas del tablero que consideraban problemáticas. Yo era una de esas piezas. El asesor fantasma que sabía demasiado, que podía identificar operadores clave, rutas críticas, contactos importantes. Era demasiado valioso para dejarlo vivo si alguien más tomaba control. Pero tenía que verificar. Llamé a un contacto independiente, un periodista de Sinaloa que cubría narco y que me debía favores por información pasada que le había filtrado anónimamente. ¿Es cierto que el Mayo está hospitalizado? Sí. El periodista confirmó. Pero no fue ataque cardíaco. Fue envenenamiento. Alguien puso algo en su comida. Sobrevivió porque tiene médico personal que lo trató inmediatamente. Pero la información oficial es que fue ataque cardíaco para no mostrar vulnerabilidad. Envenenamiento. Intento de asesinato interno. Guerra de sucesión comenzando antes de que el jefe siquiera estuviera muerto. Exactamente el tipo de caos que yo había visto destruir organizaciones. ¿Quién está tomando decisiones en su ausencia? Pregunté. Ismael Zambada Siqueiros, su hijo, el Mayito. Y hay rumores de que está limpiando casa, eliminando gente que era leal a su padre, pero que él no controla completamente. Colgué el teléfono sabiendo que tenía máximo 48 horas antes de que enviaran sicarios a Guatemala. El Mayito sabía mi ubicación. Tenía que saber porque su padre me la había dado para emergencias. Y si estaba consolidando poder eliminando piezas leales al viejo, yo era objetivo prioritario. Empaqué en 20 minutos. Documentos. Efectivo. Armas que había guardado para emergencias. 2 pistolas Glock y un rifle AR-15 desarmado en una maleta especial. Salí de mi casa en Antigua sabiendo que nunca regresaría. Dejé todo. Muebles,
ropa, libros, una vida entera de construcción de identidad falsa abandonada como si nunca hubiera existido. Manejé a Ciudad de Guatemala. Tomé un vuelo comercial a Panamá usando pasaporte con otro nombre, otra identidad que había preparado años atrás como respaldo del respaldo. Empresario mexicano llamado Miguel Ángel Herrera. Documentación perfecta, cortesía de contactos que había cultivado específicamente para momentos como este. En Panamá, me quedé una semana en hotel barato del centro, pagando efectivo, sin registrarme electrónicamente en ningún lado. Esperando ver si había movimientos, si sicarios aparecían buscándome, si mi foto circulaba en redes criminales. Nada. Silencio. Lo cual era peor que confirmación, porque significaba que estaban siendo pacientes, estratégicos, esperando que cometiera error de contactar a alguien o usar cuenta bancaria rastreable. Después de la semana, me moví a Costa Rica. 3 meses ahí. Luego, Colombia. 6 meses en Medellín, trabajando en consultoría de seguridad para empresas legítimas, usando mi conocimiento de operaciones criminales para ayudar a compañías a protegerse contra extorsión y secuestro. Irónico usar habilidades desarrolladas para el crimen para prevenir crimen. Pero pagaba bien y mantenía perfil bajo. En 2012, mientras vivía en Bogotá, vi las noticias. El Mayo había sobrevivido el envenenamiento y había recuperado control de su organización. El Mayito había desaparecido. Rumores decían que el propio Mayo había ordenado su ejecución después de descubrir la traición. Otros rumores decían que lo había mandado a retiro forzado en algún país asiático donde no podía causar problemas. Sea cual fuera la verdad, la purga había terminado. Recibí mensaje encriptado, número que reconocí como del Mayo. Tigrillo, sé que desapareciste por precaución. Fue decisión inteligente. Las cosas estuvieron inestables, pero ya están bajo control. Si quieres volver a trabajar conmigo, la oferta sigue en pie. Si prefieres mantenerte desaparecido, respeto eso también. Pero no tienes que esconderte de mí. Nunca tuviste. Era genuino. Podía sentirlo. El Mayo era muchas cosas. Un criminal, un narcotraficante responsable de inundar Estados Unidos con drogas que destruían vidas. Pero era hombre de palabra. Si decía que no me buscaba, no me buscaba. El problema era que ahora yo estaba cansado. 48 años. 2 décadas y media en el negocio. Había sobrevivido traiciones de familia, guerras de cárteles, persecuciones de gobierno, intentos de asesinato. Había acumulado suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar otro día. ¿Para qué seguir jugando el juego? Le respondí con mensaje simple. Aprecio la oferta, pero creo que es tiempo de retirarme permanentemente. Te deseo suerte. Su respuesta llegó 30 minutos después. Entiendo. Vive tranquilo. Si alguna vez necesitas algo, el número sigue activo. Y Tigrillo, gracias por la información a lo largo de los años, por ayudar a que esta organización sobreviviera cuando otros cayeron. Eres el tipo de socio que cualquiera quisiera tener. Me retiré a una ciudad pequeña en la costa caribeña de Colombia, lugar llamado Santa Marta. Suficientemente turístico para que un extranjero no llamara atención. Suficientemente relajado para que nadie hiciera preguntas incómodas. Compré apartamento con vista al mar bajo nombre de Miguel Ángel Herrera. Establecí rutina simple. Desayuno en el balcón, mirando el océano. Caminatas por la playa. Lectura. Ocasionalmente buceo. Nada ostentoso, nada que atrajera atención. Durante 5 años viví así. Anónimo. Invisible. Legalmente muerto en México bajo el nombre Francisco Javier Arellano Félix. Vivo pero fantasmal bajo identidades múltiples en Sudamérica. Era exactamente lo que pensé que quería.
Pero la mente humana es traicionera. Sin el trabajo, sin el propósito, sin el juego intelectual de estrategia criminal, empecé a pudrirme por dentro de formas que no esperaba. Bebía más. Whisky que comenzaba al mediodía y continuaba hasta la noche. No alcoholismo de borracho destruido. Alcoholismo funcional de hombre que necesita anestesia constante contra sus propios pensamientos. Las pesadillas se intensificaron. Caras de muertos. Voces de hermanos que me traicionaron, pero que todavía amaba de formas retorcidas que no podía explicar. Benjamín, el cerebro frío. Ramón, la violencia descontrolada. Eduardo, el encantador manipulador. Todos pudriéndose en prisiones de máxima seguridad, pagando por crímenes que cometimos juntos. Mientras yo vivía libre bajo sol caribeño, sintiendo más encarcelado que ellos. En 2017 intenté suicidio. No dramáticamente, no con nota explicativa ni gesto público. Simplemente una noche, borracho, sentado en mi balcón con pistola Glock en la mano mirando el mar oscuro, pensando que sería más fácil terminar esto. Acabar con la culpa que no podía llamar culpa porque los criminales no sienten culpa verdadera, pero que carcomía igual. Puse el cañón en mi boca. Sentí el metal frío contra mis dientes. Dedo en el gatillo. Presión. Solo necesitaba un poco más de presión y todo terminaría. No habría más pesadillas. No más recuerdos de torturas y ejecuciones. No más la paradoja de vivir libre pero prisionero de mi propio pasado. No lo hice. No por valentía ni por cobardía. Simplemente porque en ese momento, con el arma en mi boca, me di cuenta de que sería demasiado fácil, demasiado conveniente. Había dedicado 25 años a sobrevivir, a ser más inteligente que mis enemigos, a escapar de trampas que mataron a hombres más fuertes. Terminar con suicidio sería desperdiciar toda esa supervivencia. Sería dejarle la última palabra a un negocio que ya me había quitado todo lo demás. Bajé el arma. Lloré por primera vez en décadas. No lágrimas elegantes de película. Sollozos feos, mocos, el tipo de llanto que rompe algo fundamental por dentro para que pueda empezar a sanar de forma retorcida. Al día siguiente busqué psicólogo. Buena suerte encontrando terapeuta en Colombia, a quien puedas confesar que eres narcotraficante retirado con 30 y tantas muertes en tu historial. Encontré un tipo, alemán expatriado que había trabajado con veteranos de guerra y criminales reformados en Europa. No le di mi nombre real, no le conté detalles específicos, pero hablamos sobre trauma, sobre violencia, sobre vivir con decisiones irreversibles. El problema no es que hiciste cosas horribles. El psicólogo, Dr. Schmidt, hablaba español con acento pesado. El problema es que dedicaste tu identidad completa a ser la persona que hace esas cosas. Y ahora que ya no haces esas cosas, no sabes quién eres. Tenía razón. Francisco Javier Arellano Félix estaba muerto. Roberto Castillo era ficción. Miguel Ángel Herrera era documento falso. ¿Quién era yo realmente debajo de todas las capas de identidades falsas y crímenes enterrados? Pasé 2 años en terapia. No me curó. No existe cura para lo que soy. Pero me dio herramientas para funcionar. Para procesar el pasado sin que me consumiera completamente. Para aceptar que nunca sería persona normal, pero que podía ser versión funcional de lo que quedaba. En 2019 me contactó periodista, una reportera mexicana llamada Anabel Hernández, que investigaba historia completa del cártel de Tijuana. Había rastreado rumores de que yo todavía estaba vivo, que mi muerte en 2000 había sido escenificada. Quería entrevista. Quería mi versión de la historia antes de que muriera realmente. Mi primer instinto fue ignorarla, desaparecer de nuevo, cambiar identidad otra vez y empezar en nuevo país.
Pero algo en su mensaje me detuvo. No busco sensacionalismo, busco verdad. Los Arellano Félix fueron pintados como demonios por gobierno y medios. Y sí, cometieron crímenes horribles. Pero también fueron productos de un sistema corrupto que los creó. Quiero contar la historia completa, con contexto, con humanidad. Y tu perspectiva como el hermano que sobrevivió sería invaluable. Humanidad, palabra extraña para usar describiendo a narcotraficantes. Pero me intrigaba. Hablamos por teléfono encriptado durante horas. Le di versión editada de mi historia. Suficientes detalles para ser creíble. Suficiente vaguedad para mantener protección. Nunca confirmé mi ubicación. Nunca di nombres que pudieran poner en peligro a personas todavía vivas. Pero le conté sobre la estructura del cártel, sobre las dinámicas familiares, sobre cómo el dinero y el poder pudren relaciones hasta que hermanos se matan entre sí por territorio. Sobre el día que descubrí que mi familia había puesto precio a mi cabeza. ¿Alguna vez los has perdonado?, Anabel preguntó. A tus hermanos, por intentar matarte. No, respondí honestamente. Pero los entiendo. En este negocio, la lealtad es commodity que compras y vendes. Ellos tomaron decisión de negocios. Eliminar riesgo potencial. Yo tomé decisión de supervivencia. Simular muerte y desaparecer. No hay nada que perdonar, porque nunca esperé otra cosa. La entrevista se publicó en 2020 como parte del libro más grande sobre narcotráfico mexicano. Mi nombre apareció solo como fuente anónima cercana a la familia Arellano Félix. Suficientemente vago para no identificarme. Suficientemente específico para que mis hermanos, pudriéndose en prisiones estadounidenses, supieran que era yo. Que el hermano que pensaron haber eliminado en el año 2000 todavía vivía. Todavía respiraba. Todavía contaba su historia. Fue mi venganza final. No violencia, no ejecuciones. Simplemente asegurarme de que supieran que habían fallado. Que el tigrillo, el hermano del medio que subestimaron, había jugado el juego mejor que ellos y había sobrevivido cuando ellos cayeron. No sé si alguna vez leyeron el libro. Probablemente no. Acceso a literatura es limitado en Supermax estadounidense. Pero alguien les habrá contado. Algún abogado, algún familiar visitante. Y espero que les quemara. Espero que Benjamín, el cerebro frío que calculaba todo, se diera cuenta de que falló en calcular mi supervivencia. Espero que Ramón, el psicópata violento, entendiera que toda su brutalidad no pudo matarme. Espero que Eduardo, el encantador, reconociera que el hermano invisible les ganó al final. Hoy tengo 62 años. Vivo todavía en Santa Marta bajo nombre de Miguel Ángel Herrera. Mis cuentas bancarias están establecidas en múltiples países, bajo múltiples nombres. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente otros 30 años si llego a vivir tanto, lo cual dudo. El alcohol, el estrés de décadas, la vida violenta, todo cobra cuenta eventualmente. Pero estoy en paz de forma extraña. No paz moral, no redención, simplemente aceptación de que esta fue mi vida. Tomé decisiones, algunas por ambición, otras por supervivencia, muchas por lealtad familiar mal colocada. Y las consecuencias de esas decisiones me convirtieron en esto, un fantasma viviente. Legalmente muerto, emocionalmente vacío, pero vivo. ¿Los hermanos que intentaron matarme están en prisión de por vida? El Mayo, que me salvó cuando más lo necesitaba, fue finalmente arrestado en 2024. 76 años, 50 años en el negocio. Una de las carreras criminales más largas y exitosas en historia del narcotráfico. Y eventualmente, como todos, cayó. El cártel de Tijuana que construimos ya no existe de forma significativa. Células fragmentadas peleando por territorio insignificante.
El cártel de Sinaloa sigue operando pero fragmentado en facciones que se matan entre sí. Todo el imperio, todo el poder, todo el dinero se desintegró como siempre lo hace. Porque este negocio no tiene finales felices, no tiene retiros dignos, no tiene planes de pensión, solo tiene cárceles, tumbas o si tienes mucha suerte y eres extremadamente inteligente. Anonimato eterno en país extranjero donde nadie conoce tu nombre real. Yo tuve esa suerte. Y la inteligencia de saber cuándo correr, cuándo esconderme, cuándo traicionar antes de ser traicionado. El Mayo me pagó $8 millones para mantenerme vivo, cuando mis hermanos pagaron 8 millones para matarme. 1 millón de diferencia entre vida y muerte. Entre lealtad comprada de sicarios que podían matarme o protegerme dependiendo de quién pagara más. Esa es la verdad más cruda de este negocio. No existe honor. No existe lealtad real. Solo existe dinero y poder. Y cuando dejas de ser útil para quienes tienen ambos, te conviertes en cadáver o en desaparecido. Yo elegí desaparecer. Y en ese acto de desaparecer, de traicionar a la familia que me traicionó primero, de cooperar con el enemigo que resultó ser más leal que mi propia sangre, me salvé. Pero salvarse no es lo mismo que vivir. Es simplemente existir en los márgenes de una vida que pudiste haber tenido si hubieras tomado diferentes decisiones hace 40 años, cuando todavía eras adolescente trabajando en taller mecánico sin saber que aceptar 5,000 pesos para manejar una camioneta te condenaría a esto. Esta es mi confesión. No porque busque perdón, no porque quiera redención, simplemente porque el Mayo tuvo razón sobre algo que me dijo hace décadas. En este negocio, el que sobrevive más tiempo es el que cuenta la historia. Yo sobreviví. Mis hermanos cayeron. El Mayo cayó. Casi todos los grandes nombres de los 80 y 90 están muertos o presos. Pero yo sigo aquí, respirando, recordando y ahora, contando. Para que quien sea que escuche esto entienda que el narco no es glamour, no es poder real, no es libertad. Es una prisión que construyes voluntariamente. Ladrillo por ladrillo. Cadáver por cadáver. Traición por traición. Hasta que un día despiertas con 60 años en país extranjero, bajo nombre falso. Rodeado de dinero que no puedes gastar abiertamente, sin familia, sin amigos reales, sin identidad verdadera. Solo con recuerdos de gente que mataste y de hermanos que intentaron matarte. Si tuviera que hacer todo de nuevo, con el conocimiento que tengo ahora, ¿lo haría diferente? Honestamente, no sé. Porque la persona que era a los 16 años, el chavalo pobre cansado de ser invisible, quería desesperadamente lo que el narco ofrecía: dinero, respeto, poder. Y en ese momento, esas cosas parecían valer cualquier precio. Solo décadas después descubres que el precio fue tu alma, tu humanidad, tu capacidad de ser algo más que máquina de muerte y supervivencia. Y para entonces ya es demasiado tarde para renegociar el trato. Esta fue mi vida. El Tigrillo. Francisco Javier Arellano Félix. El hermano que sobrevivió. El narco fantasma. El hombre que valía 8 millones muerto y 9 millones vivo. Y ahora ustedes saben la verdad completa.